Bien, en esta mañana quisiera compartir con ustedes, continuando nuestras pláticas acerca de las parábolas bíblicas. En este caso, no va a ser una parábola del Señor Jesús, va a ser una parábola en el Antiguo Testamento, que también se conoce como la visión del Valle de los Huesos Secos, que ya leímos en esta mañana en Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14. Sería bueno que tuviera su Biblia abierta. No vamos a leer nuevamente la porción, pero sí estaremos haciendo referencia a algunos de los versículos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia en medio nuestro, por lo que nos has permitido hacer hasta aquí. Y ahora rogamos que de una manera muy especial, Señor, hables a nuestros corazones. Queremos entender lo que tú quieres comunicarnos en esta mañana como una palabra profética para nosotros en el día de hoy. Gracias por tu fidelidad, por tu verdad, por tu misericordia. Nos encomendamos a ti, Señor, sabiendo que nada podemos hacer separado de ti. En el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Bien, pues Ezequiel capítulo 37. Seguramente usted se ha topado más de una vez con alguien que le ha dicho, eso es imposible, ¿verdad? Cuando hemos querido lograr alguna cosa o tenemos algún proyecto en el cual podemos darnos cuenta inmediatamente de que somos incapaces de lograrlo, por cuanto son situaciones imposibles para nosotros, los seres humanos. Hay algunas cosas que con gran esfuerzo y dedicación se pueden lograr, a pesar de que algunos otros digan es imposible. Cuando hay alguien que se determina a llevar adelante un proyecto y tiene fe en sí mismo, puede lograr muchas cosas, como ya hemos puesto el ejemplo del Golden Gate, ese puente en San Francisco, que dijeron era imposible, y los ingenieros dijeron lo vamos a hacer, y lo hicieron. O un viaje a la luna, eso era algo imposible, pero se realizó. Y así, la primera vez que se realizó un vuelo por los hermanos Wright, también era algo imposible y se hizo. Sin embargo, a pesar de esas grandes hazañas del ser humano, hay cosas que sí son imposibles y que solamente Dios las puede hacer. Por eso queremos hablar acerca de esta visión que Dios le dio a su siervo Ezequiel bajo ese título, el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. El Dios que nosotros servimos, el Dios que nos revela la Escritura, es el Dios de lo imposible. El que puede hacer todas las cosas, porque la Biblia dice, nada es imposible para Dios. La visión esta del Valle de los Huesos Secos, hermanos, es una ilustración de la promesa dada al pueblo por medio de Ezequiel en el capítulo anterior. Cuando usted lee el capítulo 36, se da cuenta que allí hay una promesa de Dios para su pueblo que consistía en que Él les daría una nueva vida y Él les daría de ellos una nación restaurada, tanto física como espiritualmente. Los huesos secos representan a los judíos en el cautiverio babilónico, esparcidos y muertos, como se describe ahí. En el versículo 15 al 17 se mencionan dos palos. Estos dos palos representan la unión de la nación que se dividió después del reinado de Salomón. Recuerdan que allí se dividió el reino de Israel, en el norte y en el sur. Bueno, aquí la promesa es que un día se reunirán ambos pueblos. Ya la nación no será más dividida y vendrían a la Tierra Santa bajo el liderazgo del Mesías. Esa es una profecía que está por cumplirse, pero que Dios está reuniendo ya a su pueblo en Israel. Y está llamando a los judíos de todo el mundo para que se cumpla esa profecía. Una de las cosas que de los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías es esa. Él no reunió a la casa de Israel, pero Él lo va a hacer en los postreros días. Y eso es un milagro para nosotros. Ellos lo siguen negando, nosotros seguimos creyendo que el Mesías va a reunir la casa de Israel y la casa de Judá
esos dos palos. Y los dos van a estar allí en Jerusalén. Y con ellos nosotros, los redimidos de entre las naciones. En el momento de la profecía de Ezequiel, el pueblo se encuentra cautivo en Babilonia. Una situación bastante deprimente. Ezequiel le tocó, hermanos, un tiempo difícil en su ministerio. Él predicó como un predicador ambulante en las calles de Babilonia durante 22 años, nada menos, después que Dios le llamó como profeta, porque él era un sacerdote. Y siendo un sacerdote, Dios le llama al ministerio profético. Y no era una situación fácil, porque el Señor le advierte que iba a hablarle a un pueblo de corazón duro. No le iban a escuchar. Él le iba a hablar a un pueblo que, a pesar de que estaba en una situación de sufrimiento, como cautivos, tampoco tenía la intención de escuchar el llamado de Dios a través de su siervo al arrepentimiento y a la obediencia. Siendo de esa manera, el corazón del pueblo se endureció y ya no quería escuchar la palabra de Dios. Estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. Y debido a los pecados del pueblo, Dios decidió destruir también a Judá, que era el remanente que había quedado sobre el norte. El sur siempre fue más espiritual, más apegado a la obediencia a la ley, pero también le llegó su hora, porque también fueron desobedientes. Sin embargo, a pesar de todo esto, hermanos, de que el pueblo estaba cautivo allí en Babilonia, de que esos hombres del reinado babilónico a propósito cambiaban sus nombres hebreos por nombres de dioses paganos para que ellos se olvidaran de Judá, se olvidaran por completo de su Dios y de su religión. A pesar de eso, había esperanza. Y eso es, vamos a decir, la esencia de mi mensaje en esta mañana. Que a pesar de la situación que estemos viviendo, por muy dura que sea, siempre hay esperanza si nosotros confiamos en Dios. Dios promete la restauración de la nación a su tierra y la restauración espiritual del pueblo también. Y una de las visiones, porque no es la única, donde Dios promete esa restauración a su pueblo y le da un hálito de esperanza, es esta, la visión del valle de los huesos secos. Y vamos a ver cómo es que el Dios de lo imposible obra en medio de una situación imposible para nosotros. Lo primero que Ezequiel ve de parte del Señor, lo podemos describir como una visión aterradora. Versículos 1 y 2, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Imagínese usted, ¿no? Qué sorpresa se habrá llevado el profeta cuando de pronto es puesto de una manera en visión en medio de un valle donde solamente habían huesos secos. Se encontraban esparcidos por todo el terreno. Ya dijimos, y la Biblia dice, que los huesos secos eran la casa de Israel. La casa de Israel que se encontraba, producto de su desobediencia, de su dureza de corazón, cautivos en Babilonia. Cuando ellos ya habían perdido toda esperanza de restauración. Versículo 32. No, perdón. Ellos habían perdido toda esperanza de restauración. El versículo ahora no lo encuentro, pero ellos dijeron que ya todo se había acabado para ellos, que estaban cautivos allí en Babilonia. Sin embargo, la promesa de Dios es que a pesar de esa situación que ellos estaban viendo tan negativa, ellos tendrían esperanza de restauración. El pueblo no estaba, por supuesto, de ninguna manera contento en una situación de cautiverio. Dice Salmo 126
Y podemos imaginar el suspiro de estos israelitas. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Es decir, no lo vamos ni a creer, ¿verdad? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, tratando de buscar ánimo, ¿verdad? En esa situación que ellos estaban teniendo, y en gran parte debido al ministerio de Ezequiel, porque la labor del profeta es anunciar la palabra de Dios, y la palabra de Dios, aunque venía con un mensaje de juicio, también venía con un mensaje de esperanza. El Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre las sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, o sea, las alabanzas propias del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío que alababa al Señor, pues habían cesado porque estaban en cautiverio. No tenían el ánimo, el deseo, ni de cantar alabanzas al Señor. Dice, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Imagínense, aún los babilonios les pedían a los israelitas que cantaran. Nos pedían que cantáramos diciendo, cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Y dicen ellos, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en esta tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O sea que nos podemos dar cuenta, hermanos, que la situación no era nada alentadora. Ellos estaban deprimidos, derrotados, pensando que no habría posibilidad de salir de aquel lugar. Por eso es que Ezequiel recibe la visión del pueblo como un montón de huesos secos, donde no había esperanza alguna de vida. Me imagino que ha sido algo bien terrible cuando el profeta hace una pauta para decir, y secos en gran manera. Como diciendo, estaban bien secos, o sea, aquí no hay nada que hacer. Él se habrá preguntado, ¿y qué hago aquí? ¿Para qué Dios me muestra estos huesos secos? Después de esa visión aterradora, nos encontramos con una pregunta inquietante que Dios le hace a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Imagínese usted qué pregunta, ¿no? Una pregunta difícil. Ezequiel no pudo responder otra cosa. Ni sí ni no. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes. O sea, de hecho hay un coro que se canta, no sé si lo conocen, ¿no? Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán. Y el profeta le contestó, solo tú, Señor, lo sabes. Es interesante que Ezequiel no hizo ninguna declaración allí, ni dijo, sí, Señor, claro, cómo no, en cuanto yo les hable, esos huesos vivirán. No, a veces las cosas están tan secas, hablando en sentido figurado, la situación está tan difícil que ni ánimo queda para ejercer un poco de fe. Y lo único que nos resta es decir, Señor, tú lo sabes. Si esos huesos van a vivir o no, la verdad yo no lo sé. Solamente tú. Por eso es que podemos decir que el panorama estaba tan devastador que el profeta solo se limitó a decir estas palabras. Esto lo que nos enseña, hermanos, es que la solución a veces de nuestros problemas no está al alcance nuestro. Simplemente. Hay algunas teologías por ahí que nos quieren hacer creer que todo lo que nosotros queremos lo podemos obtener y que todas las situaciones las podemos lograr. Simplemente hay que creer, hay que declarar, hay que establecer. Pero la verdad es que hay situaciones que no las podemos resolver de ninguna manera, ni aún declarando o estableciendo, porque no sabemos lo que Dios quiere. No conocemos la voluntad de Dios. Y yo creo que Ezequiel estaba bien cuando dijo, tú lo sabes, Señor. No solamente por
lo triste del caso, sino porque solamente Dios sabe lo que Él quiere. Y a veces no nos ha comunicado todas las cosas a nosotros. Por eso es que no podemos tener la pretensión de que a través de mi fe yo puedo cambiar las cosas. No todas las cosas, no todas las situaciones, porque tenemos que sujetarnos a la soberana voluntad de Dios. Por eso es que era el tiempo de dejar actuar a Dios. Eso no nos dice a nosotros que tenemos que rendirnos, tenemos que deponer las armas y no hacer nada. No. El Señor quiere que nosotros pongamos todo nuestro empeño y hagamos todo lo que podemos hacer. Pero cuando ya se agotaron nuestros recursos y sabemos que ya no hay nada más que hacer, entonces es tiempo de dejar a Dios actuar. Es tiempo de dejar a Dios actuar. No podemos ayudar a Dios, no podemos hacer nada. Tiene que llegar ese momento, hermanos, en nuestro batallar, cuando hacemos una total rendición, abandono y entrega de nuestra vida y de nuestra situación en las manos de Dios. ¿Se imagina si el hombre se cree la mentira de que él lo puede resolver todo? Pues entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Cuándo llega el momento de rendición absoluta? De entrega absoluta. Nunca llegaría, porque después de todo Él se ha creído que Él puede solucionar todos sus problemas. Abundan los mensajes a veces de gente que considero que deben tener una experiencia cristiana tremenda, teológica y bíblicamente hablando, poniendo ahí cosas en el Facebook que me dejan horrorizado, lleno de mensajes de positivismo barato. Tú eres el campeón y tú puedes lograrlo todo. Y por esta gente, ¿qué pasó con sus Biblias? No se dan cuenta. Y la falsa doctrina metiéndose en la iglesia. No queremos asumir una actitud de derrota ante las situaciones, porque Dios nos manda a estar firmes, constantes, creciendo en el Señor siempre, creyendo que Dios obra, porque Él lo hace. Pero tampoco podemos creer de que todo nosotros lo podemos lograr, porque un valle lleno de huesos secos no es algo que el hombre pueda levantar. Y así hay situaciones que no podemos, más que decir, Señor, obra. Ya usé todos mis recursos, ya gasté todos mis medios, ya agoté todo. Ahora, obra tú, Señor. No es falto de fe el no hacer declaraciones positivas, ni el no establecer ni confirmar. Cuando nosotros no sabemos lo que Dios quiere en realidad, hermanos, nosotros tenemos que declarar lo que Dios ha declarado. Tenemos que afirmar y confirmar lo que Dios ha afirmado. Ahí sí. Pero algo que nosotros no sabemos, no lo podemos declarar y pensar que con eso ya todo está resuelto. Tenemos más bien que confiar en el Señor. La fe verdadera y auténtica es la que sabe reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas. Aun cuando se trata de decidir sobre la vida de uno de nuestros seres queridos. He visto esos casos de gente que se ha aferrado a la vida de un inocente. Y el inocente murió, a pesar de todas las declaraciones de fe que se hicieron. A pesar de todas las oraciones y los ayunos que se hicieron, se murió, como se murió el hijo de David. Tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que darle lugar a su soberana voluntad, hermanos, porque Él es Dios y no nosotros. Sin embargo, siempre guardemos la esperanza, porque el Señor está dispuesto para glorificar su nombre en nuestras vidas. Como dijo María, recuerdan, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Seguramente la pregunta inquietó al profeta, como nos puede inquietar a nosotros también en nuestras propias situaciones, hermanos. Cuando Dios nos pregunta, ¿y tú crees que será posible ese hijo que queremos? ¿Será posible que la iglesia crezca, que la iglesia madure? ¿Será posible que la gente
se comprometa con el Señor, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirá mi vida? ¿Vivirá la iglesia? Ahora era el tiempo de escuchar instrucciones. Ezequiel, como dije, no se adelantó a ninguna acción. Simplemente le dijo, Señor, tú lo sabes. Pero ahí estaba. No salió corriendo del montón de huesos secos. No se aterró. ¡Ay, hasta dónde me has traído, Señor! Me voy de aquí, no quiero estar aquí. Estos huesos apestan. Este no es el lugar adecuado para mí. No. Allí se quedó esperando en el Señor. Porque Dios tenía algo que decirle. Y en el versículo 4 y 6 me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Qué interesante, ¿no? No son las palabras de Ezequiel lo que los huesos necesitaban ahora en ese momento. ¿Verdad? De hecho, Ezequiel cuando admitió o recibió el desafío de ser un profeta, él sabía que las palabras que tendría que comunicar al pueblo no eran sus palabras, eran las palabras de Jehová. ¿Qué necesidad tenemos, hermanos, en estos días de verdaderos profetas de Dios? Que no hablen de su propio corazón, palabras engañosas al pueblo para tenerlos contentos, para que la gente se siga entusiasmada y animada. No somos animadores, hermanos, somos predicadores del Evangelio, somos profetas de Dios, que decimos lo que Dios quiere que se diga, aunque eso pueda doler en un momento o ofender a alguien. El animador podrá tener mucho éxito, no fruto, mucho éxito. Mucha gente que lo siga, hay mucha gente contenta, pero no podrá contentar el corazón de Dios. Ezequiel habla, profetiza a estos huesos, pero no se te ocurra decirle, huesos secos, oíd mi palabra. Huesos secos, oigan lo que Jehová tiene que decirles a ustedes. Lo único que puede dar esperanza, hermanos, de vida a un montón de huesos secos es la palabra de Jehová. Ninguna otra cosa. No hay sustituto posible para que en una situación como esa de muerte pueda haber esperanza de vida. La palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz y cortante, dice, más que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice la Escritura, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene ese poder, tiene esa virtud de penetrar a lo más profundo de nuestra vida y de dejarnos desnudos, tal como somos, indefensos delante de Dios. Pero si no le damos lugar a la palabra, hermanos, jamás sucederá eso. Jamás. Necesitamos darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Recuerden lo que Jesús tuvo en contra de los fariseos. Mi palabra no haya cabida en ustedes y por eso me quieren matar. Porque no reconocen en mí quién soy. Tenemos que aceptar la palabra, hermanos, por muy dura que sea, pero es la palabra que nos va a traer la vida, la solución a nuestros problemas. Las instrucciones del Señor nunca han sido complicadas. Cuando Dios nos ha visto en una situación imposible y nos ha dado su palabra, alguna instrucción específica, son situaciones fáciles, hermanos. A veces tan fáciles que resulta un poco difícil para nosotros creer, ¿verdad?, de que con esa sencillez se pueda resolver el problema. Recuerden a la gente allí en Jericó, los muros de Jericó. ¿Cómo iban a tumbar aquellos muros? Pues seguro empezaron a calcular qué tipo de armamento podemos llevar, cuánta gente necesitamos. Señores, mira, solamente un grupo de ustedes van a ir allí, le van a dar 7 vueltas a los muros, alabando mi nombre, y los muros se van a caer. Tan sencillo como eso. Alabar a Dios en la situación difícil. Y los muros se cayeron. ¿Qué pasó con Naamán el sirio? Una lepra que nunca había podido ser sanada. ¿Cuánta gente no habrá consultado a este hombre? Era un general, era una persona importante en Siria.
reconocido en su país, por los milagros que Dios había obrado a través de él y todo, dice la Biblia. Pero era leproso. Habrá agotado todos los recursos hasta que se acordó que tenía una criada israelita, o la esposa, y de ella le habló a la esposa de Naamán. Él dijo, si el Señor rogara al profeta que está en Samaria. Y allá mandó y fue a Samaria a ver a Eliseo. Eliseo ni siquiera lo recibió. Mandó a Giesi. Y le dijo, dice el Señor, el profeta, que te laves 7 veces en el Jordán. Qué sencillo, ¿no? Pero a este hombre le pareció demasiado para su orgullo, ¿no? No, en Jordán, si en Habana y Farfar son ríos caudalosos, no voy a bañarme yo en el río lleno de fango ese. Pero bueno, gracias a Dios que el criado lo aconsejó. Y por fin, bueno, Naamán fue, por fin, y se sumergió 7 veces. No eran 6, no eran 8. No, 7 me parecen muchas. 6 se queda el leproso. 7 creo que son pocas. 8, vamos a completar 10. Se queda el leproso. Eran 7. ¿Sí me está entendiendo? Es lo que Dios dice. Aunque nos parezca ridículo, aunque no lo entendamos. Pero qué sencillo, ¿no? Sumérgete 7 veces en el Jordán y serás limpio. Aquella gente mordida por la serpiente, el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y que miren a la serpiente. Y serían sanados. Le dijo, cuando recuerden la parábola de rico y Lázaro, envíale a Lázaro o a alguien entre los muertos, a mis hermanos, para que crean. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué les quiero decir, hermanos? Es sencillo, solo hay que obedecer. ¿Qué nos dice el Señor? Que a través de Jesucristo tenemos la solución a esos problemas que nos agobian, sobre todo el pecado que trae la muerte, la condenación eterna. A eso vino Él. Él no vino a llenarte tu refrigerador de jamón y bistec de primera, aunque eso lo pudiera hacer. No vino a darte el Mercedes-Benz del año y el palacio. No, Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vino para perdonar nuestros pecados, para hacernos libres de nuestros pecados. Y eso es la riqueza más grande que nosotros podemos tener, porque ahí está la vida eterna, en que reconozcamos al Señor, Dios eterno de Israel, y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Juan 17. Que lo conozcamos a ellos. Aquí Ezequiel no tenía otra cosa que hacer que hablarles la palabra de Jehová a aquellos huesos secos. No había que empezar a hacer declaraciones ni nada de eso. Háblales la palabra de Jehová. No se pone a pensar que por qué a veces nuestras iglesias son un montón de huesos secos. No estoy hablando del número, necesariamente. A veces, hermanos, la responsabilidad la tienen los predicadores, nosotros, que no estamos hablando la palabra de Jehová. Estamos hablando cualquier cosa que la gente quiera escuchar, pero no le estamos hablando la palabra de Jehová. Y los pocos que hay están secos y muertos, porque nadie puede vivir si no a través de la palabra del Señor, la verdadera palabra de Dios. Y hay una tonga de gente que está predicando no necesariamente el evangelio de Cristo, sino su propio evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que todo está bien y va a estar mejor, de la superfe que soluciona todas las cosas. Es palabra de Jehová lo que la gente necesita, aunque no crezca, pero que los que están se conviertan verdaderamente, dejen de ser huesos secos y puedan transmitir su vida a los que están muertos en delitos y pecados. Y ya Dios decidirá, ¿verdad?, el número, que no es lo más importante. El profeta Ezequiel no discutió. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. No entró en argumento con el Señor. Me parece, Señor, que es mejor que le diga esto, o ¿qué tú crees de esto? No, profeticé como me fue mandado. No podemos cambiar el mensaje del evangelio. Eso no es negociable.
Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense, ¿no? Qué sorpresas habrá llevado el profeta. Ahora, después de una visión aterradora, hay un valle mutante, un valle que comienza a cambiar. Ya no son un montón de huesos secos. Ahora, cuando él profetiza la palabra de Dios, los huesos se comienzan a juntar y vienen la carne y los tendones. Y ya de pronto lo que habían allí eran seres humanos. Pero aunque ese panorama fue cambiante y alentador, no estaba completo, ¿verdad? ¿Qué tenía Ezequiel ahora allí? Ya no tenía un montón de huesos secos, pero tenía un montón de cadáveres. No mucha la diferencia, ¿no? Pero bueno, ha habido progreso. Ya no son huesos secos, ya por lo menos se puede hablar de personas. Pero eran cadáveres. A pesar de que el panorama había cambiado, no era un panorama completo. Se había logrado mucho, sí, pero faltaba algo esencial. ¿Por qué? Porque la forma, hermanos, la estructura puede estar completa, puede estar bien diseñada, pero yo estoy seguro que cada hueso fue sobre su lugar y cada carne y tendón en el lugar adecuado, porque Dios era quien lo estaba haciendo. Tomando la figura, ¿verdad? Sabemos que es una visión, no es que eso representa la restauración de la nación, recuerden, de Israel. Pero ¿qué sucede? Que a pesar de que estaban completos, no eran más que un montón de cadáveres. ¿Qué necesitaban? El Espíritu. El Espíritu. Porque el Espíritu es el que da vida. Y esos huesos y esos tendones que se juntaron solamente habían logrado un montón de cadáveres. Necesitaban el Espíritu. Por eso es que necesitamos algo más que la forma, hermanos. Algo más que la estructura, algo más que el odre. Recuerden el odre. El vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Pero el odre sin vino, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el cuerpo sin espíritu, sin vida? ¿Para volverse a podrir otra vez? No. Tenemos que entender que una buena forma y una buena estructura es tan solo un paso de avance, pero no podemos cumplir con el propósito de Dios si no tenemos vida. Podemos estar bien organizados como iglesia, podemos tener al mejor pastor, los mejores líderes de departamento, con su equipo completo, podemos tener programas incluso de diferentes naturalezas, sociales, espirituales, bien organizados, con todas las cosas, buen grupo musical. Pero, ¿y el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu va a hacer la diferencia. Y no va a venir sobre un odre mal formado. No va a llenar una estructura chueca. Por eso es que nosotros tenemos que poner atención a la forma para que Dios ponga su contenido. Hay que limpiar nuestros corazones, hay que santificarse. Como el Señor le dijo a Josué, santifícalos. Porque mañana voy a hacer grandes cosas ante ustedes. Pero santifíquense primero. Porque de otra manera, hermanos, lo que nos puede venir es un juicio. Si viene la presencia de Dios y no estamos en la forma que debemos estar, cuidado. La presencia de Dios trae bendición, pero trae también juicio. Tenemos que no contentarnos con que hayamos logrado juntar los huesos, la carne y los tendones. ¿Me entiendes? No podemos contentarnos con tener al personal adecuado y las actividades adecuadas. Tenemos que tener el Espíritu Santo allí, moviéndose, actuando en cada una de las cosas que nosotros hacemos y decimos. Y necesitamos el Espíritu nuestro también ferviente para servir al Señor. Porque si no hay un espíritu ferviente, entonces el Espíritu Santo no podrá hacer nada.
Saben que Dios no usa las cosas que no están bien maduradas, que las hemos puesto con toda atención, que hemos sido cuidadosos en prepararlas, porque de otra manera Dios no es glorificado. Como alguien decía cuando estábamos estudiando, favorables al Espíritu, entre comillas, ¿verdad? Y que ellos no preparaban sus sermones porque el Espíritu le daba lo que ellos tenían que predicar. En el momento que se paraban en el púlpito, entonces el Espíritu les daba. Yo dije, ¿qué Espíritu es ese? Porque no es el Santo. No es el Espíritu que yo conozco. Porque el Espíritu que yo conozco no premia la flojera. ¿Por qué tú no te preparas? Tú no gastas tiempo preparando tus sermones. Y quieres que el Espíritu te dé, lo que te va a dar es un coscorrón un día. Porque no es así que funciona. No, Dios es amor, Dios es misericordia, entonces yo voy como quiera. No, hermanos, tenemos que poner empeño en preparar el molde bien para que Dios ponga la esencia. Él no va a dar el Espíritu Santo a cualquiera, dice la Biblia, que se lo da a los que le obedecen. Si no hay alguien que está obedeciendo a Dios y dice que tiene el Espíritu Santo, ese es un mentiroso, está negando la verdad de Dios. Aunque flote en el aire, aunque venga gente por ahí flotando y diga que es el Espíritu, si no está sujeto a Dios, no es Dios quien lo hace flotar. Así que, a buen entendedor, pocas palabras son suficientes. Lo último, hermanos, que Ezequiel tuvo el privilegio de ver cuando él le profetiza a aquellos huesos y profetiza al Espíritu, entonces ocurre el gran milagro. Viene la vida que viene de Dios, y entonces se puede hablar de la profecía que todavía no se ha cumplido, pero que se va a cumplir. Israel va a ser reunido en la Tierra Santa. El Mesías vendrá y reinará allí. Y también nosotros, como parte de ese Israel. Él viene para reinar. Y toda aquella gente, esa casa, esas ovejas perdidas de la casa de Israel, van a ser unidas con la casa de Judá. Los dos palos serán un palo. Y nosotros adheridos a ese palo, disfrutando de la herencia del Señor Dios Todopoderoso, donde Él nos ha dado a nosotros un lugar por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es restauración. Los huesos necesitaban ser restaurados a un esqueleto y luego la carne y los tendones. Si no hay restauración, no puede haber esperanza de vida, porque entonces cualquier señal que haya es mentirosa, es fuego extraño delante de la presencia del Señor. Recuerden a Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote, se metieron a dar fuego, a sacar sacrificio que Jehová no le había mandado, y Dios no lo aceptó. Murieron allí, porque no tiene que haber restauración, y la restauración viene de Dios. La obra del Espíritu Santo es vivificación. Una vez restaurado, entonces hay que ser vivificado con el Espíritu Santo, la plenitud de vida que Él nos da, la victoria espiritual, el testimonio de poder, amor entre los creyentes. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de amor. Él es amor. Romanos 5:5 dice, esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No nos dejemos engañar. Si no estamos rebosando del amor de Dios en nuestros corazones y no nos amamos los unos a los otros con ese amor, entonces no hay nada de Dios allí. Porque la esencia de Dios es amor. Él es amor. Y nosotros tenemos que amar con ese mismo amor que Dios ama. La obra del Espíritu Santo es un mismo sentir, un mismo propósito. Ya lo hemos hablado aquí. Recuerden cuando hablamos de la unidad, la EHAP es una unidad
en criterio, una unidad en cuanto al propósito, al pensamiento, es el mismo, como el Padre y el Hijo son uno. Dice que ustedes también sean uno. De la misma manera que el Padre y el Hijo están conectados en el propósito, en el pensamiento, nosotros también tenemos que estar conectados. No podemos estar jalando cada uno por su propio lado. No se trata de ver aquí una cuerda y en ambos extremos un grupo de personas jalando a ver quién se lleva la cuerda. Aquí se jala para el mismo lugar, porque todos queremos la gloria de Dios, la salvación de las almas y la edificación de la iglesia. Ese es el propósito. Y si no podemos estar unidos en ese propósito, hermanos, estamos perdiendo el tiempo, estamos agotándonos, desgastándonos con el trabajo, pero no estamos en la dirección del fruto que glorifica a Dios. No tiene que ser así, ¿verdad? El panorama para el pueblo en el momento que Ezequiel está dando recibiendo la visión no era nada alentador. Y de hecho, hoy, como ya hemos dicho, no se ha cumplido la profecía. Sí, imagínense cuántos años. Para Dios no existe el tiempo como para nosotros. Y cuando ellos despierten a la realidad va a ser como para ellos, como nosotros nos acostamos en la noche y al otro día amanecemos. Casi no nos damos cuenta de que pasaron 8 o 9 horas. Porque prácticamente esas horas estuvimos como muertos. Así va a ser. Ellos durmieron. Pero cuando despierten, van a despertar en Jerusalén. Gloria a Dios. Con Jesús, el Mesías, a la cabeza. Y si nosotros guardamos nuestra fe, también tenemos el mismo destino. Hermanos, lo que les quiero decir para terminar es que una relación matrimonial, por ejemplo, puede estar tan seca como esos huesos. Ya pasó el enamoramiento, ya no hay pasión, ya no hay flores, ya no hay periódico, ya no hay chanclas que se le traen al esposo. Ya no hay detallitos de una flor, de una nota. Ya no hay cenas románticas. Puede estar seca, a punto de morir o muerta ya. Una matriz puede estar seca. Quizás nunca ha tenido hijos y es su gran anhelo, su sueño, y nunca lo ha logrado. Unas manos, unos pies, un hígado, un riñón pueden estar secos, lo que sea. Una relación con Dios puede estar seca. Llevo años y estoy echándole ganas, pero no puedo. Y hago propósito, pero me desaliento luego. No logro con el contacto con mi Salvador. Una sociedad de jóvenes puede estar seca. Una escuela dominical puede estar seca. Y así, un grupo de ecónomos, mayordomos, un tesorero, una secretaria, un pastor puede estar seco. Pero Dios, que hace todas las cosas, está aquí para darnos vida. Solo tenemos que atender a su palabra, arrepentirnos y buscar su gracia. Pedirle que nos llene con su Espíritu Santo. Él puede dar vida, hermanos, a cualquier cosa, por más seca que esté. Porque para Él todo es posible. No hay nada que el incomparable Dios de Israel no pueda hacer por nosotros. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y usted verá cómo el palo seco empieza a dar, primero, ¿verdad? Como la vara de Aarón que reverdeció, las hojitas y finalmente el fruto.
No sé si nos hemos podido identificar de alguna manera, personal o congregacionalmente hablando, con la palabra de Dios en esta mañana. No sé si hay un aparato que mida la sequedad. Sé que hay algunos que miden la temperatura, ¿verdad? Como el termómetro, pero si estoy seco o muerto, no creo que haya un aparato que no sea la palabra cuando nos confronta. Pero puede ser que estemos viviendo alguna situación personal donde no tengamos más esperanza. Quizás ya hemos colgado nuestras arpas, no hay motivación para seguir adelante. No se sienta, como decimos en Cuba, el bicho raro, ¿verdad? Porque eso nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida. Incluso los predicadores, y los pastores, y los superintendentes generales. A todos. Aunque usted lo ve allí el día de la asamblea con traje y todo, y hablando, también él tiene momentos de crisis en su vida. Yo escuché a un superintendente general que está en la gloria de Dios ya. El que me ordenó a mí, Eugene Stowe, contando con mucho pesar en su corazón cómo un nietecito de ese le había ahogado en una piscina allí y cómo le afectó a él eso en su vida. Todos nosotros podemos estar en algún momento sintiendo, hermanos, esa carencia, esa necesidad del agua fresca del Espíritu de Dios, y no nos sintamos avergonzados por eso. Al contrario, vengamos a la fuente, si de eso se trata. El que tiene sed, venga a mí y beba, dice, y de su interior correrán ríos de agua viva, que saciarán su sed para siempre. Solamente acudamos al Señor para que Él nos dé la vida que necesitamos. Hagamos nosotros el examen, porque nadie más lo puede ni lo debe hacer. Solamente usted a sí mismo. La Biblia dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y cualquiera que sea el resultado, hermanos, venga al Señor. Vamos a orar, los hermanos, por favor. Y si alguien desea pasar, no tenga pena, repito. Sería muy fácil, como yo le digo en otras ocasiones, vengan todos, hermanos, para acá y oremos. Pero no se trata de eso, se trata de que sea el Señor quien nos mueva y nosotros lo hagamos en obediencia, y usted verá que las cosas van a cambiar. Los huesos secos van a dejar de ser huesos secos, y los huesos que se juntan y forman un cadáver van a dejar de ser cadáveres para formarse una vida plena para la gloria de Dios.